Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Rigoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa del estudio expositivo de Hebreos capítulo 11. Continuaremos hoy con el análisis detallado de los versículos 7 al 12 para usted. Esperamos que no se haya perdido el programa anterior, donde hemos dado los puntos importantes de la introducción del tema y del capítulo. El mejor método para estudiar la Biblia, sin duda, es el método expositivo. El método expositivo es todo un arte, estimado oyente, pero hay que saber usarlo. En el método expositivo se va analizando laboriosamente pasaje a pasaje para comprender mejor la palabra de Dios. Ese es el método que siempre usamos en el Ministerio Tinajas. Ahora, junto con la técnica del estudio detallado expositivo, hay también una serie de herramientas que ayudan al método expositivo, que son las leyes de la hermenéutica. Por ejemplo, la ley del contexto, la ley de la gramática, la ley de la inferencia, la ley a fortiori y la ley de la lógica, entre otras. Sin ellas, el método expositivo no funcionaría, pero usando ambas cosas, podemos tener la completa seguridad que tendremos siempre la exégesis correcta, es decir, tendremos siempre la interpretación correcta de la palabra de Dios sin duda alguna. Todas las sectas analizan mal la Biblia y sacan doctrinas erradas por no usar estos dos recursos combinados, el método expositivo y las leyes de la hermenéutica. Los católicos, los adventistas, los calvinistas, los pentecostales, los mormones, los unicitarios, los rabinos, los falsos bautistas liberales, los presbiterianos, los anglicanos y un largo etcétera. Todos, sin excepción, tienen sus doctrinas erradas por no usar el método expositivo junto con las leyes de la hermenéutica. Y no tener una correcta interpretación de las doctrinas bíblicas lleva a la gente a la condenación eterna. Por eso hacemos tanto énfasis desde el Ministerio Tinajas en estudiar de forma expositiva toda la palabra de Dios para que usted salga de esas iglesias y a la vez tenga la correcta interpretación y así no sea engañado por la religión. Bien, habiendo dicho esta introducción, como el mensaje de hoy es largo y el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 7 que dice: Por la fe Noé confió en Dios que un día vendría un diluvio, y obedeció construyendo un arca, y por esa fe hizo que este mundo fuera condenado, y así se convirtió en modelo de que la justicia se obtiene por la fe. ¿Qué aprendemos de este pasaje, estimado oyente? Bueno, muchas cosas, pero meditando en la profundidad del pasaje, veremos varios temas. Punto número 1. Ante todo, vemos a Noé como un hombre de fe solitario, yendo contra la corriente multitudinaria que le rodeaba en aquel tiempo, demostrando con su testimonio que la salvación es de pocos. De la misma manera, estimado oyente, aunque hay muchas iglesias hoy, muchas religiones cristianas, mucha gente religiosa como en los días de Noé, la fe verdadera, la fe de los salvos, la fe de los convertidos hoy es de pocos. Y pocos es pocos. Jesús dijo que el tiempo presente es como en los días de Noé. Y dijo que muy poca gente se salva. Estimado oyente, ¿es usted como Noé? ¿Qué tipo de fe tiene usted, estimado oyente? ¿Una fe populista, una fe religiosa, una fe como la de todos? ¿O una fe valiente, verdadera y bíblica como la de Noé? Pero pastor, ¿cómo saber si uno tiene una fe verdadera? Bueno, pues fíltrela por la palabra de Dios y por lo que decimos. La fe es de pocos, y nosotros, como en los días de Noé, tenemos una fe valiente y verdadera que denuncia la herejía y anuncia la ira de Dios que está sobre los hombres, como en los días de Noé. Somos los modernos Noé.
Punto número 2. Otra enseñanza que vemos claramente en el pasaje es que Noé tuvo 3 hijos obedientes, hijos sumisos, hijos con la misma fe que su padre y que se casaron con 3 mujeres que creyeron en el mismo mensaje de Noé. Y también Noé tenía una esposa de fe. Todo esto nos enseña que si usted se casa o relaciona con una persona de fe verdadera, se salvará. Pero si usted se casa o relaciona con una persona inconversa, se condenará. ¿Cómo son sus hijos, estimado oyente? ¿Como los hijos de Noé? ¿O son rebeldes, religiosos y mundanos como los jóvenes rebeldes en los días de Noé? ¿Qué fe está enseñando usted a sus hijos, estimado oyente? Los hijos de Noé son un modelo bíblico de cómo se debe formar una pareja. Solo se puede formar una pareja con la misma fe. Por eso, si usted se relaciona con una persona inconversa, esa persona le arrastrará a usted al desastre eterno. Si esas esposas de los hijos de Noé no se hubieran convertido, ellos no se hubieran salvado. Al contrario, ellas hubieran arrastrado a los hijos de Noé al cataclismo del diluvio. Esto nos enseña la importancia de respetar un noviazgo bíblico para no tener un matrimonio fracasado y luego caer en el abismo del divorcio y la condenación eterna. Aquí vemos claramente la importancia bíblica de relacionarse en yugo igual, no en yugo desigual, como se hace en las iglesias del día de hoy. Noé, sus hijos y sus esposas, todos tuvieron la misma fe y se salvaron. Esa es la enseñanza aquí para usted. ¿Está usted metido en un yugo desigual, estimado oyente? Punto número 3. El pasaje habla del diluvio. El diluvio es el acontecimiento más catastrófico de la humanidad debido al estado tan catastrófico de la humanidad en aquellos días. Y hoy se repite la misma historia, dice la Biblia. El diluvio existió, lo dicen todas las culturas, lo dice la Biblia y lo dice la evidencia geológica. El diluvio fue la manifestación de la ira de Dios. Si Dios amara al hombre, ¿por qué lo destruyó en el diluvio? La doctrina falsa, diabólica, mentirosa y despreciable del amor de Dios al hombre queda derribada con el diluvio. Un diluvio que miles de años después Jesús mismo confirmó que existió. Por lo tanto, hace 2000 años atrás, Jesús mismo confirmó también que Dios no ama al hombre, sino que lo aborrece. Y cuando la paciencia de Dios llegó a su límite, Dios descargó la ira sobre el hombre. Lo mismo volverá a suceder en su día, dice la Biblia. Los ladrones de la verdad confunden paciencia de Dios con amor de Dios al hombre. ¿Qué estaba sintiendo Dios antes del diluvio? ¿Amor o ira? A ver, necios pastores bravucones y falsos líderes que hablan de que Dios ama al hombre. ¿Dónde está el amor de Dios en el diluvio? ¿Es que Dios ha cambiado y ahora se puso amoroso? ¿O igualmente también ahora está con la misma ira contenida esperando descargar de nuevo su ira dentro de un tiempo con el Apocalipsis, como lo dice el propio Apocalipsis en capítulo 6, versículo 17? El gran día de la ira de Dios ha llegado, ¿y quién podrá resistirla? Este pasaje demuestra que Dios hoy está también enfurecido contra el hombre y conteniendo su enojo en paciencia. El diluvio es una bofetada a todos los falsos predicadores del amor de Dios al hombre. En estos días en Valencia, lamentablemente hemos visto un diluvio local, desastroso, terrorífico, apocalíptico, tan solo de unas pocas horas, tal como usted ha visto en la televisión. Todo fue destruido allí por donde pasó el agua. Así que imagínese lo terrible que pudo haber sido el diluvio universal de 40 días y 40 noches torrenciales. Pero la gente no aprende. La gente no se prepara para la muerte a pesar de ver estos acontecimientos. A la gente solo le importa la buena vida, la casa, el automóvil, el dinero, la familia, pero no le importan sus almas. Y ahora, ¿dónde estarán todas esas personas arrasadas por el diluvio en Valencia? Punto número 4. En el pasaje se habla de la construcción del arca.
Y ese tiempo de la construcción del arca fue el tiempo de paciencia de Dios para aquella generación, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. La paciencia de Dios en los días de Noé fue mientras se preparaba el arca. De la misma manera, estimado oyente, Dios ha dado un nuevo tiempo de paciencia al hombre. No haga usted como en los días de Noé. Súbase al arca, deje su religión, deje sus ideas y suba al arca. Sin pretender ser oportunistas, pero sí oportunos, le decimos que el Ministerio Tinajas es como un arca que estamos preparando, sosteniendo y construyendo para que la gente se salve de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo o vendrá sobre su mundo personal si Dios le quita la vida. En el Ministerio Tinajas tenemos las puertas abiertas para que la gente entre en este arca, para que se salve por medio del mensaje que damos, el Evangelio, como modernos portavoces como lo fue Noé. Noé lanzó una mala noticia. Señores, vendrá un diluvio. Pero a la vez estaba dando una buena noticia, un evangelio. Dentro del arca hay salvación. Estamos construyendo un ministerio que cada vez crece más y es un referente doctrinal en la red. Es un refugio, es un arca segura para que la gente se refugie ante tanto hipócrita predicador que dice que no pasa nada, que Dios les ama, que no habrá ira, sino amor de Dios. Pero un día se cerrará la paciencia de Dios como se cerró en los días de Noé, y usted verá en carne propia la mentira de que Dios ama al hombre cuando vea con sus ojos la ira de Dios en usted. Somos como modernos Noé. Anunciamos que la ira de Dios llegará, tanto de forma mundial como de forma personal. Un día usted morirá y si muere con sus pecados sin perdonar, le espera la ira de Dios y la justicia de Dios eterna. Entre en el arca de salvación por medio del Evangelio. Punto número 5 del versículo 7. El pasaje dice que Noé condenó al mundo. Noé, con su mensaje, condenó al mundo porque el mundo de su tiempo no hizo caso del mensaje de Noé. Por eso el mundo se condenó. Si no, se hubiera salvado. Si le creyeran a Noé, todo el mundo estaría haciendo arcas. Noé quería salvar a todos los que se dejaran salvar por la fe y el libre albedrío. La gente tenía que obedecer 2 requisitos para salvarse. Primero, dejar el mundo y sus ideas. Y segundo, creer en el mensaje de Noé, que el arca le libraba del diluvio. 2 requisitos para salvarse. Siempre es así. Pero nadie le obedeció. ¿Dónde están ahora todos esos millones de personas? Aquí se muestra una vez más la evidencia de los 2 requisitos universales para salvarse y la evidencia del libre albedrío que niegan los calvinistas. La gente decidió libremente no subir al arca, pero 8 personas en su libre albedrío sí decidieron entrar al arca. Por lo tanto, una vez más, vemos que la salvación depende del hombre, no de Dios. Jaque, una vez más, al calvinismo retorcido y perverso que lo llevará a usted al fuego eterno. El Ministerio Tinajas, con su mensaje bíblico, es como un arca que actualmente salva al mundo o condena más al mundo. Usted decide en su libre albedrío si cree lo que enseñamos o no. Si lo cree, se salvará. Y si no lo cree, se condenará, como dice el texto, que Noé condenó al mundo porque el mundo no le creyó. Así como Dios prometió un castigo de agua y llegó, Dios también promete ahora un nuevo castigo apocalíptico al mundo y vendrá. El cumplimiento del diluvio es la garantía de que un día vendrá el apocalipsis al mundo. Pero también antes puede llegar el fin de su mundo, estimado oyente, como llegó estos días el fin del mundo en Valencia a cientos de personas. En estos días, en Valencia, la gente comía, bebía, compraba, se casaba, etcétera, etcétera. Y de repente, vino el diluvio y se llevó a todos los que se llevó. La gente hablaba en toda Valencia en estos días en términos de que esto fue un diluvio y un apocalipsis. ¿De dónde sacaron esos términos la gente? Pues de la Biblia. Pero nadie hablaba de cómo prepararse para la muerte, ni nadie hablaba de Dios, ni reflexionaban en lo espiritual. Solo estaban preocupados por lo material.
Noé hablaba de Dios y del diluvio, pero nadie le hizo caso. ¿Qué hará usted, estimado oyente, con este mensaje? ¿Hará como todos los hombres que se burlaron de Noé y del diluvio? ¿O subirá usted al arca de la salvación por medio de la rampa del ministerio Tinajas? ¿Qué hará, estimado oyente? Usted decide. Deseamos intensamente que este pasaje de Hebreos capítulo 11 y la desgracia que usted ha visto en televisión de lo que sucedió en Valencia le hagan reflexionar sobre la fragilidad de su vida, que se puede perder en un instante, y la necesidad de estar preparado para la muerte. ¿Está usted preparado para la muerte y sus pecados perdonados, estimado oyente? Y punto número 6. La última parte del pasaje dice algo muy importante a nivel teológico. Dice que Noé es modelo de que la justicia se obtiene por la fe. Eso significa que cuando usted pone fe en lo que Dios dice, como hizo Noé, Dios se lo computa en términos jurídicos como si usted fuera una persona justa ante Dios, aunque no lo sea. Esa misma maravillosa idea jurídica la dice también 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Noé fue pregonero de justicia. Tanto gritando que Dios haría justicia ante un mundo injusto, como también que la fe en lo que dice Dios declara jurídicamente al hombre como justo ante Dios. Por eso el pasaje dice que la justicia se obtiene por medio de la fe. ¡Wow! Una vez más, vemos el aspecto jurídico de la salvación por medio de la fe verdadera. Eso no solo sucedió con Noé, sino que en su día también sucedió con Abraham. Su fe se la contó Dios como justicia. Y eso puede suceder también con usted si usted obedece los dos aspectos jurídicos de Marcos capítulo 1 versículo 15. Primero, reconocer sus delitos ante Dios, y segundo, creer el Evangelio del Hijo de Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 8 y 9, que son una unidad. Dice: Por la fe, Abraham le creyó a Dios, y siendo llamado, obedeció para salir a la tierra prometida que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba, morando en tiendas con Isaac, coheredero de la misma promesa. Punto número 1. Ante todo, vemos aquí la conversión de Abraham por medio de los dos requisitos universales de toda la Biblia. Primero, Abraham le creyó a Dios, eso es fe, y segundo, abandonó el lugar de pecado donde vivía, su ciudad, eso es el arrepentimiento. Ve, siempre el modelo de salvación universal y bíblico se ve, sea en la época que sea. Está ahí, en el caso de Abraham, con sus dos requisitos. Si alguien los cumple, se salva. Si alguien no los cumple, se condena. En cambio, en las iglesias falsas del día de hoy, le enseñan a usted un método de salvación que no está basado en los dos requisitos universales y bíblicos. En los tiempos actuales, esos dos requisitos, puestos por el Señor Jesús, están en Marcos capítulo 1, versículo 15, como tantas veces hemos dicho. Así que tenga cuidado, estimado oyente, qué modelo, qué forma, qué sistema de salvación le han enseñado. Porque si no es el modelo de los dos requisitos jurídicos de Marcos 1.15, usted no es salvo. Le espera la condenación eterna. Punto número 2 del pasaje. El pasaje nos dice que la tierra prometida, la actual tierra de Palestina, es herencia de Abraham. Y luego Abraham se la daría a Isaac, no a los árabes descendientes de Ismael. Así que, nuevamente, como ya dijimos varias veces en el canal en este año, con motivo de la guerra en Israel, los palestinos actuales son intrusos, son ladrones, son ocupas por culpa del Imperio Británico que los metió ahí en su día. La actual tierra de Gaza y Cisjordania, ocupada por los intrusos árabes, mal llamados palestinos, no es de ellos esa tierra. Esa tierra es de Abraham y de Isaac. Israel hace bien en defender su tierra. El pasaje dice que Dios le dio esa tierra a Abraham y por extensión a Isaac, o sea, a los judíos. Ese es el documento oficial que nadie quiere ver.
Si los palestinos fueran honestos y los políticos y líderes religiosos fueran a los orígenes de todo este problema, verían este pasaje y verían que los palestinos están robando, usurpando y matando injustamente, yendo en contra de la promesa de Dios que dio esta tierra en herencia a Abraham y por lo tanto a los judíos. Conste en acta esta declaración jurídica del Ministerio Tinajas basada en la ley de Dios. Punto. No somos oportunistas, solo analizamos la ley de Dios hoy en este pasaje, que tiene más valor que la ley humana. Por eso un día los palestinos comerán el polvo, porque Dios ha dado en promesa, en herencia, esa tierra para Israel, y un día los sacará de ahí. Declaramos públicamente una vez más estar a favor total de Israel. Punto número 3. El pasaje dice: salió sin saber a dónde iba. Esa frase es solo para valientes, estimado oyente. Cuando fundamos el Ministerio Tinajas, por fe, no sabíamos a dónde íbamos. Empezamos de cero, sin nada. Y ahora, unos pocos años después, vemos con los ojos lo que no veíamos en un principio, pero fuimos valientes y nos lanzamos por fe. Ahora, vemos la obra de Dios en este ministerio, ayudando a todas las naciones hispanoamericanas por medio de este canal fundado valientemente por la fe. La fe es solo de valientes, estimado oyente. La fe no ve el futuro, cree en el futuro que aún no ve. La fe cree en la palabra de Dios presente. Por eso, si usted se queda en la comodidad de su iglesia, usted es un cobarde, porque las iglesias de hoy son de fe errada. Así que si usted no sale de ahí, Dios se lo demandará, porque usted se haría cómplice de ellos, le guste o no le guste lo que decimos. Sea valiente como Abraham, estimado oyente, deje la comodidad y aunque al salir de ahí no sepa qué va a pasar con usted, tenga por seguro que Dios lo va a guiar y a cuidar como lo hizo con Abraham y como lo hizo con nosotros. La fe verdadera es de aquellos que aunque no ven el futuro, creen plenamente a Dios en su palabra presente. En este caso, como ya habíamos dicho la semana pasada, Dios le manda salir de las iglesias y le promete en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, que lo cuidará. Mire lo que dice el pasaje. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apártense de ahí, dice el Señor, y yo los recibiré. Ve, ahí tiene la fe de salir sin saber, sin ver a dónde ir. Pero hay que salir y luego Dios ya irá mostrándole el camino. Por de pronto, salga de toda iglesia católica, calvinista, adventista, presbiteriana, pentecostal, unicitaria, salga de donde haya un rabino o de toda iglesia bautista liberal, salga de ahí antes de que el juicio de Dios caiga sobre ellos y sobre usted. Salid de ahí, pueblo mío, para que no seas cómplice de sus pecados ni recibas parte de sus castigos. ¡Wow! El que escuche, entienda. Aquí tiene usted otro aspecto de la fe verdadera. La fe verdadera es valiente, estimado oyente. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 10 que dice: A Abraham no le importó vivir en tiendas porque tenía la esperanza futura de que hay una ciudad celestial con fundamentos eternos, cuyo arquitecto y diseñador es Dios. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Es como sumergirse en una película de ficción. Punto número 1. Aquí se enseña que a la fe verdadera, no a la fe religiosa, sino a la fe verdadera, no le importa la calidad de las cosas que tenemos aquí en la tierra. No vivimos buscando calidad, no vivimos buscando buena vida, buena comida, lujo, riqueza, cantidad, etcétera, etcétera, no. Sino que el verdadero convertido se conforma como Abraham con vivir con poca calidad material, vivir en tiendas, porque Dios ha prometido al convertido un día recibir algo infinitamente mayor en calidad y cantidad. Al convertido por medio del Evangelio, por medio de la fe verdadera, Dios le promete un cuerpo nuevo con cualidades únicas, le promete una ciudad celestial de materiales únicos, y nos promete un reino material de los cielos de dimensiones colosales y únicas
para vivir en ese mundo de luz, perfección, belleza, sin injusticia, sin problemas, sin políticos, sin bancos, sin enfermedad, sin cansancio, sin calamidades, sin muerte y sin entropía. Dios, al convertido, aquí en la tierra, le da lo básico y le pide que se contente con lo necesario. Y en el futuro le dará un mundo material maravilloso de tremenda calidad que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó. El mundo perfecto, celestial y material del reino de los cielos. ¿Qué importa la calidad de materiales temporales que tengamos ahora aquí en esta vida, estimado oyente? Utilice sus medios, su dinero para vivir con lo necesario y difundir el Evangelio, no para la buena vida. Dios no le da el dinero a usted para la buena vida, sino para vivir con lo necesario y difundir el Evangelio. Para el convertido, este mundo es un paso. Por lo tanto, no importa la calidad de materiales que tengamos. Con lo básico es suficiente. Abraham, el Señor Jesús y Pablo mismo son tres modelos de hombres que hablan de este tema, viviendo con lo necesario. El verdadero cristiano, el verdadero convertido, no va detrás de la buena ropa, se conforma con tener ropa. El verdadero cristiano no va detrás de un auto de lujo, se conforma con trasladarse con el auto que pueda. El cristiano verdadero, el que tiene fe verdadera, no va detrás de una casa americana, sino que se conforma con tener donde reclinar su cabeza. Al convertido, por medio de la verdadera fe, no le importa tener cantidad de dinero, solo le importa tener lo necesario, y el resto del dinero es para difundir el Evangelio de la ciudad celestial. Y así podríamos seguir y seguir con más ejemplos. Pero creo que con esto dicho, usted ha entendido la enseñanza de vivir sobriamente como lo hizo Abraham. Abraham vivía en tiendas de campaña y se conformó con eso, porque su confianza, su seguridad y su esperanza estaba en una ciudad celestial de sólidos fundamentos hermosos, construida por el mismo Dios. Esa es la fe verdadera. La fe falsa busca el dinero, busca la prosperidad, busca la comodidad, busca el lujo, busca la buena vida ahora. Pero aquí, el modelo de Abraham nos dice que debemos conformarnos con vivir en tiendas. La doctrina de la prosperidad es pecado, va contra la Biblia, va contra el modelo bíblico de un cristiano. La doctrina de la buena vida ahora, de esos telepredicadores del dinero, es falsa. Así que tenga cuidado, porque aquí tenemos el modelo de la verdadera fe. La fe que se contenta con tener solo tiendas, porque un día tendrá una ciudad celestial. Estamos de paso, estimado oyente. Mientras pasamos por la tierra no acumulamos, sino que trabajamos para difundir a la gente estas verdades y para ayudarles a llegar a la ciudad celestial. Somos peregrinos, dice la Biblia. El peregrino no acumula, lleva lo necesario. Invierta su dinero en difundir el Evangelio. Esa es la verdadera fe y la enseñanza de este pasaje. Entremos ahora en el análisis y comentario de los últimos dos versículos, el 11 y el 12, que son una unidad. Dice: Por la fe, Abraham confió en lo que le dijo Dios, que aunque su esposa Sara no podía tener hijos, y él era ya muy viejo, Dios le daría fuerzas para tener un hijo, porque Abraham había confiado plenamente en que Dios cumpliría su promesa. Y así, de un hombre en extrema vejez, salió una descendencia de multitud de hombres, como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Uno tras otro. Estos pasajes del capítulo 11 son intensos, son únicos, son especiales, son motivadores, son la verdad en estado puro. Punto número 1 del pasaje. Todos conocemos la famosa historia bíblica de Sara estéril y mayorcita y su hijo milagroso. Sara era viejita y estéril, y Abraham era viejito y disfuncional. ¿Se imagina la situación, estimado oyente? En verdad es una situación para reír.
cómo se rió Abraham y cómo se rió Sara cuando Dios le dijo que tendrían un hijo. Dos viejecitos pasionales a la edad de 100 años. ¿Se lo imagina? Es para reír. Pero Dios es así. Dios es risueño, es ingenioso, es poderoso, como dice el Nuevo Testamento. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Y Dios llamó a Abraham y a Sara como si fueran dos jovencitos pasionales, aunque no lo fueran, pero lo fueron. ¿Qué nos enseña esto, estimado oyente? Nos enseña, nos habla de un Dios ingenioso que ha diseñado todo de forma maravillosa para su gloria. Punto número 2. Tenemos ahora necesariamente que hablar de un tema actual que le encanta a los lobos de la prosperidad y a los súbditos borregos de la doctrina del poder de la fe, de la doctrina de reclamar o de la doctrina de declarar en el nombre de Jesús. Toda esa jauría de lobos viven de usted y de su ingenuidad, engañándole con eso de que Dios es un Dios de promesas, que Dios es un Dios de pactos, basados, por ejemplo, en esta frase del versículo que hemos leído y que dice: Dios es fiel para cumplir sus promesas. Sí, Dios es fiel. Sí, cumple las promesas. No lo negamos. De hecho, las cumplió. Pero, esas promesas ya no están vigentes. Por lo tanto, no se haga ilusiones, estimado oyente, y no se deje engañar. Ninguna promesa de la Biblia es ya para usted, excepto solo una, la de Marcos capítulo 1, versículo 15. Esa es la única promesa vigente para la gente, estimado oyente. Todas las demás promesas que usted ve en el Antiguo Testamento no son para la iglesia, no son para los inconversos, que no le engañen. Las promesas del Antiguo Testamento son exclusivamente para determinadas personas de la Biblia, como en este caso Abraham y Sara, o eran para Israel, no para usted, no para la iglesia, no para hoy. Por eso, cuando un manipulador, pastor, pastora, sacerdote o rabino le dice que usted tome las promesas de Dios del Antiguo Testamento, porque Dios es fiel en cumplir sus promesas, le está engañando. Porque, por ejemplo, si usted es estéril y toma la promesa dada a Sara, usted nunca tendrá un hijo, porque esa promesa fue dada solo para Sara en el Antiguo Testamento, no es para usted. Así que, estimado oyente, que no le engañen con las promesas del Antiguo Testamento que ya no se cumplen, ya están todas cumplidas. No se haga ilusiones. Hay un tremendo engaño en las iglesias de hoy por no usar la ley hermenéutica del contexto y de la gramática, como en este caso donde vemos que la promesa es solo para Abraham. Punto número 3. El pasaje dice que habla de una multitud de hombres como las estrellas del cielo. Y según la inteligencia artificial, actualmente somos alrededor de 8.200 millones de personas en el planeta. ¡Wow! Eso es mucha gente, estimado oyente. Ahora, de esta frase del pasaje, meditando en ella, sacamos dos reflexiones. La primera: según la inteligencia artificial, en este año han muerto ya unos 53 millones de personas. Pregunta: ¿dónde estarán todas esas personas ahora, siendo de todas las religiones, siendo ateos, siendo morales, etcétera, etcétera? ¿Dónde estarán? Jesús dijo que si mueren en sus pecados, les espera la condenación eterna. ¿Se da cuenta de la labor que tenemos en las manos, estimado oyente? En el día de hoy morirán unas 150.000 personas en el mundo, de todas las religiones, de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y todas con sus pecados sin perdonar. ¿Se da cuenta de la magnitud del tema cuando leemos esa frase de que la tierra habrá millones de hombres como hay estrellas en el universo? Por eso trabajamos sin cesar, para que usted y todos los que nos escuchan puedan morir en paz, con sus conciencias lavadas, sus pecados perdonados y la esperanza de un mundo mejor por medio del Evangelio, donde habiten los hombres en justicia y paz con el Señor por toda la eternidad.
La segunda reflexión que brota de este pasaje, donde se habla de tantos millones de personas nacidas, que son como arenas del mar, es preguntarme, de todos esos 8.000 millones de personas, ¿se da cuenta cuánta fornicación y cuánto adulterio habrá detrás de esos números? ¿Cuánta inmoralidad, cuánto pecado, cuánta perversión, cuánta sexualidad errada y pecaminosa? Matrimonios cerrados, violaciones, perversión, fornicación, nacimiento en adulterio, nacimientos por métodos científicos, nacimientos fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Este pasaje nos muestra que el mundo está lleno de perversión, porque esos números de hombres nacidos en el planeta actualmente, esos números, en su mayoría, son nacidos de concepciones en pecado. Pero aún hay más. Aún quedaría calcular lo incalculable. Aún quedaría calcular cuántas relaciones sexuales pecaminosas habrá habido más allá que esos 8.000 millones. Fornicación, adulterio, inmoralidad y perversión que no se sabe en cantidad. Bendita paciencia de Dios sobre el hombre perverso, estimado oyente. Bendita paciencia de Dios en su vida. Bendita paciencia de Dios en su ira contenida. Y a esto tenemos que sumar que esos miles de millones de personas, todas cometen también otra infinidad de pecados. Idolatría, injusticias, maldades, abortos, divorcios, perversiones, estafas, robos, mentiras, asesinatos, pensamientos malos. Muchos de ellos son ateos, manipuladores, machistas, feministas. Muchos de ellos maltratan a los niños y maltratan a las mujeres. Son borrachos, viven en celos, tienen mal genio, son rencorosos, son tacaños, son calumniadores, son divorciados y recasados, son infieles constantemente, son homosexuales, prometen y no cumplen, creen en el horóscopo, en el tarot, en la santería, se meten en las cosas ocultas, viven en orgullo, con doble moral y en hipocresía, son esclavos del juego o los juegos, fuman, beben, están tatuados y se drogan. Les gusta el mundo, la moda, la lotería, la buena vida. Han sido rebeldes, han maltratado o abandonado a sus padres y un largo etcétera. Con todo esto, ¿se da cuenta de la grandiosa paciencia de Dios sobre el hombre delincuente y sobre usted, estimado oyente? ¿Se da cuenta que ante esto es imposible que Dios ame al hombre? ¿Qué juez o gobernante ama a un delincuente? Dios es el juez y la autoridad del mundo. ¿Cómo se le ocurre a esos necios pastores engañar a la gente con eso de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida? Dios le aborrece porque usted es pecador, usted es enemigo de Dios, es delincuente y el plan maravilloso que Dios tiene para usted es la cárcel en tormento eterno. Mire qué plan más maravilloso. Entonces alguno de ustedes me dirá, pastor, yo no hago todas esas cosas malas que usted ha dicho. No se engañe, estimado moral, ni se deje engañar por la religión de que usted es buena persona, porque la Biblia dice que todo hombre es perverso ante Dios. No hay buenas personas ante Dios. Usted es perverso por dentro, en sus malos pensamientos, en sus secretos, en su envidia, en sus ganas de vengarse, en su odio, en sus ganas de hacer cosas malas que no puede hacer. Sea honesto, así que no se engañe con que es buena persona. Usted es también un delincuente ante Dios y a usted también Dios le tiene paciencia, estimado hombre moral. Y esa paciencia que Dios le tiene, el no haberle quitado aún la vida, es para que usted pueda limpiar sus pecados antes de que Dios le quite a usted la vida y usted no forme parte de esos miles de muertos que pasarán a la eternidad de terror, dolor y horror por haber ofendido toda la vida a un Dios santo y justo. Alguien tiene que decir estas cosas. Los millones de hombres sobre la tierra que infiere este pasaje final del versículo 12 es para temblar por la enorme cantidad de maldad que producen y muestra la admirable paciencia de Dios sobre el hombre perverso. Ahora, llegando al final del mensaje, para que usted pueda acceder un día a la ciudad celestial, para que usted pueda tener el perdón de los pecados y para que usted pueda tener la salvación de su alma libre de la condenación eterna, antes de que Dios le quite la vida, usted tiene que obedecer los dos requisitos actuales
que Dios pone a los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito tiene dos partes. Usted tiene que reconocer sus pecados de forma concreta y abandonarlos. Eso es el arrepentimiento. El segundo requisito de Marcos 1:15 tiene tres partes. Usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Usted debe reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y tercero, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted obedece estos dos requisitos universales, tendrá paz, perdón de los pecados, salvación eterna y un día verá con Abraham la ciudad celestial. Amén. Aleluya. Bien, nuevamente se nos ha ido el tiempo de este programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho de cada parte del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Continuaremos con la serie de Hebreos 11 en el siguiente programa. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, como siempre queremos invitarle a colaborar y a invertir en el canal del Ministerio Tinajas, estimado oyente. Y de esa manera podremos ayudar a esos millones de personas sin esperanza, sin Dios en el mundo y llenos de religión falsa. Le recordamos también a la audiencia que hemos diseñado un completo manual de estudios sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio en un libro que usted puede adquirir en Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene el enlace para adquirirlo. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí, en nuestro habitual programa semanal Encuentros.